Historia del derecho de agua en Chile. Para facilitar la comprensión del proceso histórico chileno en materia de gestión de las aguas, es posible hacer una división de 4 grandes etapas en la historia y la más reciente. Previo a la llegada de los españoles, el agua era un elemento de la naturaleza, considerada como parte de una interrelación entre la comunidad, las actividades productivas y el espacio vital. No es propiamente un recurso, es un satisfactor de necesidades. Los pueblos resuelven esas necesidades mediante actividades productivas, utilizando elementos de la naturaleza y adoptando para ello la forma más conveniente de asentamiento en el espacio geográfico que disponen. Nunca aparece la idea de acumulación o ganancia, tampoco la del mercado. La época colonial inicia con la llegada de los españoles y finaliza con la independencia de Chile, y se caracteriza por una estructura política y social propia del periodo colonial, donde en la mayoría del territorio el agua era considerada como un bien abundante, no habiendo necesidad de mayores restricciones. Desde el punto de vista de la gestión, la corona o gobernador otorgaban mercedes de agua destinadas a diferentes usos, principalmente el agrícola y el abastecimiento de las ciudades. Esta etapa comienza con la independencia de Chile y se prolonga hasta la promulgación de la Ley de Aguas de 1908, caracterizándose por una participación estatal más bien escasa, limitada a situaciones de emergencia y al otorgamiento de determinadas autorizaciones. Por su parte, los particulares cuentan con atribuciones importantes en materia de gestión de las aguas, para lo cual reciben concesiones por parte del Estado. El primer texto que reguló el uso de las aguas perteneció al presidente Bernardo Higgins, quien promulgó un decreto supremo donde definió las dimensiones de un regador, formas de venta y responsabilidad de las bocatomas, todo ello con la finalidad de administrar las aguas del Canal del Maipo, hoy conocido como Canal San Carlos, una especie de carretera hídrica que lleva aguas desde el río Maipo al Mapocho. La época contemporánea comienza a principios de 1908, con la promulgación de la Ley de Asociaciones de Canalistas y continúa hasta nuestros días. Se caracteriza por ser un periodo en que se desarrolló un proceso de profundización de un modelo que fue otorgando atribuciones a los particulares y al mercado en desmedro de la participación del Estado. Se pueden observar 3 diferentes subetapas, diferenciadas por el rol y atribuciones del Estado. La primera subetapa se inicia con la promulgación de la Ley de Asociaciones de Canalistas de 1908, surgida a raíz del impulso económico de comienzos del siglo XX, que aumentó la demanda de agua y con ello la presión al Estado de tomar un rol más activo. Se crea la Inspección General de Regadío, dependiente de la Dirección de Obras Públicas, que tuvo como primera misión construir grandes obras de riego. Luego, en 1924, elaboró el primer catastro público de mercedes de agua, con el objeto de conocer los poseedores de derechos y sus cuantías. Posteriormente, a partir de 1930, se desarrolló un proyecto de normativa que incluía el concepto de DAA, el que se consagró en el Código de Aguas de 1951. En él se establece que el derecho de aprovechamiento de aguas solo se puede adquirir en virtud de una merced concedida por el presidente de la República y se define como un derecho real. Desde 1908, el modelo de gestión de aguas chileno consideró como eje de la administración del recurso a las asociaciones de canalistas, entidades conformadas por los dueños del agua, lo que constituye un avance significativo en cuanto al modelo actual. Luego, el Código de 1951 promueve la creación de estas organizaciones, que pasan a ser supervigiladas por el Departamento de Riego. Adicionalmente, se reforzó la resolución de conflictos entre usuarios al interior de las organizaciones de usuarios del agua como primera instancia. Solo en ese caso, de no resolución, se recurría a los tribunales de justicia. En esencia, este procedimiento es el que actualmente opera en el sistema de gestión del agua en Chile. Esta subetapa coincide con los años de vigencia del Código de Aguas de 1967, que aumentó de manera considerable la participación del Estado,
y tenía como propósito apoyar los objetivos de la reforma agraria, cambiando sustancialmente la naturaleza jurídica del derecho de aprovechamiento de aguas, dándole un carácter de derecho real administrativo, los que pasan a ser caducables. La reasignación se somete a la planificación del Estado mediante la aplicación de la tasa de uso racional y beneficioso, suprimiéndose el listado de usos preferentes y dejando como prioritarios la bebida y el agua potable. Los derechos de agua dejaron de ser registrados como bienes inmuebles en el conservador de bienes raíces competente, lo que provocó serias confusiones e incertidumbres sobre estos a finales de los años 70, las que en muchos casos perdura hasta hoy. La etapa actual inicia con la promulgación del Código de Aguas de 1981, o incluso antes, con el golpe de Estado de 1973, que modificó sustancialmente la gestión de las aguas hacia un modelo que reduce al mínimo la función de planificación que tenía el Estado. El sentido de este modelo es contar con derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma, sino sobre el uso de las aguas y facilitar por todos los medios el funcionamiento ordenado del mercado. La filosofía del Código de Aguas de 1981 es el establecimiento de derechos permanentes y transables, de manera de permitir el uso económicamente eficiente del recurso. Un mercado de derechos de aguas competitivo y operando sin costos de transacción garantiza que la asignación sea óptima en los términos previamente señalados. Se eliminó toda posibilidad de caducar por parte de la Administración los derechos de agua, suprimiéndose las normas que pudiera debilitar la propiedad sobre los mismos. En consecuencia, el Estado limita sus atribuciones en la gestión del recurso, otorgándole a las organizaciones de usuarios la mayor parte de estas. Además, otorga derechos de aprovechamiento de aguas en forma gratuita, a perpetuidad y sin contar con herramientas de caducidad o revocación. Una vez otorgado el derecho, la reasignación queda en manos del libre mercado y las atribuciones del Estado reducidas al mínimo.